lo que dice en la Biblia Nácar Colunga, explicando ese texto de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11. Dice San Pablo, dice más bien Nácar Colunga, explicando San Pablo, este texto de San Pablo es sumamente importante. ¿Qué dice? San Pablo dice, 1 Corintios 11, 25, más bien 24, esto es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, cuántas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Pues cuántas veces comáis este pan, bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. Por esto hay entre vosotros muchos flacos y débiles, muchos dormidos, muertos, por comulgar mal, por hacer sacrilegios. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Mas juzgados por el Señor, somos corregidos para no ser condenados en el mundo. Ahora veamos el comentario que da la Biblia Nácar Colunga. Este texto es sumamente interesante para probar la práctica de la cena eucarística entre los primitivos cristianos. San Pablo escribe estas palabras unos 25 años después de la última cena de Jesús y refleja una traducción inmediata, traducción comunicada por los apóstoles mismos. La redacción tiene muchas afinidades con el texto de San Lucas 22, 19 y también San Mateo 26, 26, 28. Las palabras consecratorias son sustancialmente las mismas de los sinópticos. San Pablo toma las palabras consecratorias de Cristo en sentido realista. Así dice, cuántas veces comáis este pan, bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. El apóstol relaciona la institución de la Eucaristía con el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. El rito eucarístico es, pues, como una actualización de la muerte en el Calvario. El sacrificio, el rito eucarístico de la consagración es como una actualización de la muerte de Cristo en el Calvario. En consecuencia, el recibir el pan y el vino eucarísticos indignamente es un sacrilegio, es un pecado grave contra las cosas santas y sagradas, el más grave. Quien esto haga, el que comulga en pecado, es reo del cuerpo y sangre del Señor. Esta afirmación tan grave supone la creencia en la presencia real eucarística, y así añade, el que sin discernir entre el pan y vino ordinario del pan y vino eucarístico, come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. La afirmación no puede ser más categórica y tajante respecto de la creencia en la presencia real de Cristo en el banquete eucarístico. Las palabras, pues, del apóstol son un documento inestimable como reflejo de la primitiva comunidad cristiana, de la fe de los apóstoles, comunicada de siglo en siglo en la Iglesia. La editorial Bach, Biblioteca de Autores Cristianos, ha publicado 2 tomos con el título Textos Eucarísticos de los 7 primeros siglos. Ahí están todos los textos de los padres de la Iglesia, de los papas, de los santos, de los doctores, de los obispos, de los sacerdotes, de los evangelistas, todos los textos que fueron escritos acerca del cuerpo sangre de Cristo en griego, en latín, en arameo, en siríaco, en copto, en etíope, en armenio, en caldeo, etc. Entonces todos dicen, sin excepción, que antes de la consagración
hay pan y vino, pan de trigo, vino de uva. En la consagración, el pan y el vino pasa a ser cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la pretensión protestante de falsificar estos textos, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y cambiar la traducción, esto significa o representa, es una traición, un pecado gravísimo de falsificación, de predicar otro evangelio que lo que la Iglesia ha recibido y siempre ha comunicado. Y los sacerdotes actuales que por gracia, sea por la pérdida de la fe o sea por influencia protestante, quieren dar la comunión a todos sin excepción, a los adúlteros, a los vueltos a casar, a los de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Bien, son realmente unos traidores, unos inconscientes, unas personas que hacen mucho daño. San Pablo es muy claro. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, bebe su propia condenación. Examínase pues el hombre a sí mismo, y entonces come el pan y bebe el cáliz. Pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11, 29. Y el que comulga en pecado, bien, tiene problemas. Por esto hay entre vosotros muchos flacos, débiles y muchos dormidos, dice San Pablo, por haber comulgado indignamente. Unas palabras más acerca de esto. El Concilio de Trento, acerca del Santo Rosario de la Misa, capítulo 1, dice, explicando esos textos de la Eucaristía: haced esto en memoria mía. Este mandato indica que la Eucaristía es recuerdo, renovación y actualización del mismo sacrificio del Calvario. La Iglesia ha visto en esas palabras la institución del sacerdocio cristiano. Hagan esto en memoria mía. El Señor en la última cena, dice el Concilio de Trento, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo la especie de pan y vino, y bajo los símbolos de esas mismas cosas los entregó para que los tomaran a sus apóstoles, a quienes entonces constituyó sacerdotes del Nuevo Testamento, y a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio les mandó con las palabras: hagan esa memoria mía, que los ofrecieran. Así lo entendió y enseñó siempre la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Entonces, en la última cena, nuestro Señor ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies, apariencias de pan y vino, y bajo los símbolos de esas mismas cosas los entregó para que los tomaran, el pan y el vino. Los entregó a sus apóstoles, y a los apóstoles constituyó entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. A ellos y a sus sucesores en el sacerdocio les mandó con las palabras: hagan esto en memoria mía. Es decir, les dio el poder de ofrecer el mismo sacrificio que él había ofrecido. Entonces podemos decir que la Eucaristía es el más grande regalo que Cristo nuestro Señor nos ha dejado. La Eucaristía santifica, purifica, protege, defiende y preserva, dice el Concilio de Trento, preserva del pecado mortal. Otro pequeño comentario: San Pablo dice, haciendo esto anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. El gran especialista de la Biblia, el padre Filión, hace notar una pequeña diferencia de la Vulgata con el texto griego, que dice simplemente: coméis, bebéis, anunciéis. Solo en la cena dijo Jesús que su cuerpo se entregaría para nosotros. Antes había tenido que revelar muchas veces a los azorados ojos de sus discípulos el misterio de su rechazo por la sinagoga
y de su pasión, muerte y resurrección. Pero su delicadeza infinita lo apartaba de decir que esa muerte era el precio que él pagaba por el rechazo de Israel y la culpa de todos. Y ella había de brindar a todos la vida, dando su vida por nosotros. Solo en el momento de la despedida les reveló este misterio de su amor sin límite, eco del amor del Padre, queriendo anticiparles ese beneficio de su redención, esa entrega total de sí mismo. Les entregó, y en ellos a todos nosotros, según dice el mismo Jesús, la Eucaristía como algo inseparable de la pasión. Tal es lo que enseña San Pablo. Lo mismo en el versículo 27 de San Pablo dice: hasta que Él venga, anunciaréis las muertes del Señor hasta que venga. Es decir, que el memorial eucarístico subsistirá como será filión hasta la segunda venida de Cristo, porque entonces habrá nuevos cielos y nueva tierra. Segunda Pedro 3:13. Se deduce de esas palabras de Jesús que está presente bajo cada una de las dos especies, pan y vino. De no ser así, el apóstol no podría decir que cualquiera, por tomar indignamente alguna de ellas, sería reo del cuerpo y también de la sangre del Señor. Entonces, hermanos, podemos decir, sí, el más grande, más hermoso regalo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, realmente es la Eucaristía, es la Santa Misa. La misa es el sacrificio de la cruz. La misa, el sacrificio de la cruz, hecho presente con la misma eficacia en nuestro provecho, ni más ni menos. Y eso es algo muy, muy hermoso, porque Cristo en la misa nos rocía con su sangre, se ofrece a Dios Padre por nosotros. Y dichosos, 1000 veces dichosos, los que comulgan, reciben el cuerpo del Señor dignamente. Aquí unos consejos de San Juan Bosco acerca precisamente de la comunión. Don Bosco dice: mostradme un jovencito que frecuente la confesión y la comunión, lo veréis florecer en su juventud, llegar a una edad viril y alcanzar, si así place a Dios, la más avanzada edad, con una conducta que será para ejemplo de quienes lo conocen. ¿Queréis saber mi deseo? Comulguen cada día. El Concilio de Trento dice: sacramentaliter, sacramentalmente. Entonces hacerlo así. Cuando no puedes comulgar sacramentalmente, comulgar al menos espiritualmente. Entonces comulgar sacramentalmente es recibir el cuerpo de Cristo en la comunión, en la Eucaristía, y comulgar espiritualmente, es decir, tener el deseo de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo muy, muy, muy hermoso. Otro consejo de Don Bosco: el tesoro más grande que se puede hallar en el cielo y en la tierra está en el sagrario, pues ahí habita el dueño de todo lo creado. Todos tienen necesidad de la comunión, los buenos para mantenerse virtuosos y los malos para enmendarse. Todos necesitan la comunión, los buenos para perseverar y ser virtuosos, y los malos, después de haberse confesado, necesitan comulgar para enmendarse, para tener fuerza y no caer en el pecado. Y finalmente dice Don Bosco: la comunión es alimento que proporciona vida, fuerza y luz. Queridos hermanos, es realmente triste de ver tantos y tantos millones de católicos engañados, millones de católicos engañados por las sectas, falsificando la Biblia y robándoles la fe verdadera. Pidamos a Dios nuestro Señor que dé santos
obispos y papas de su iglesia para que cumplan con su deber y defiendan el rebaño de Cristo de los lobos feroces de la herejía que anuncia un evangelio distinto del que hemos recibido. Si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada.